conversando acerca de la palabra del reino, hablando desde el principio, lo que significa, cómo se manifestó el reino cuando Dios crea al hombre y el hombre con ese reino de Dios, Dios en el hombre gobernando perfectamente. Génesis capítulo 1, capítulo 2, podemos ver que todo era bueno en gran manera, porque estaba la manifestación plena del reino de Dios. Dios en el hombre, a través del hombre, haciendo todo. Cuando el hombre peca, el hombre comienza a establecer reinos, es decir, sistemas de dominio y de poder sin Dios, separado de Dios. Ya vimos cómo se fueron extendiendo esos reinos después del capítulo 10 de Génesis. Y Dios, en el capítulo 12, llama a un hombre, ya que su nombre es Abraham, para, a raíz de ese hombre, por medio de ese hombre, de la descendencia de ese hombre, hacer una nación, la cual se llamó Israel. Muy bien, el propósito de Dios era reinar sobre esa nación, como lo vimos el día de ayer. Fíjense que Dios, cuando ya el pueblo de Israel ha crecido y está en sus tierras que habían tomado, conquistado, dice que Dios reinaba sobre ellos. Dios le había dado la ley para que se condujeran correctamente, cuál debía ser su conducta, cuál debía ser su cultura, de qué forma tenían que establecer las relaciones, las familias, la comida, toda la vida cultural de esa nación establecida en una ley que Dios les entregó. Pero cuando estos hijos de Israel decidieron ser gobernados por un hombre o por un rey como las otras naciones, entonces Dios allí lo revela las escrituras, que Dios le dice a Samuel: no te han desechado a ti, sino que me están desechando a mí, para que no reine sobre ellos. Esto da a entender que Dios reinaba sobre Israel, a diferencia cuando estaba en Adán, que reinaba en Adán, dentro de Adán, haciendo todo. Pero en Israel Dios estaba sobre ellos, guiándolos por medio de la ley. Muy bien, de ahí en adelante se comienza el reino de Israel, que es interesante verlo. Tuvo varios reyes, reyes buenos, reyes malos, incluso el reino se llegó a dividir, reino del norte, reino del sur, el reino de Judá, el reino de Israel. Entonces, todos esos reyes que representaban al reino de Israel, la mayoría hicieron lo malo ante de Dios, porque sinceramente estaban era copiando lo que hacían los reyes de las otras naciones. Querían parecerse a las otras naciones. Cuando el Señor Jesús viene predicando, incluso cuando se anuncia que el Señor Jesús va a comenzar su predicación por Juan el Bautista lo dice de la siguiente manera: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, dice Juan. Ya lo vamos a confirmar. Pero se empezó a dar profecías, y uno de esos grandes profetas, de los profetas mayores, el profeta Daniel, fue un profeta mesiánico, porque dio varias profecías acerca del Cristo, entre las cuales habla del reino del Cristo. Eso se encuentra en el capítulo 2 de Daniel, pero voy a leer solo algunos versículos por el tiempo en la radio. El versículo 31, a través de un sueño que tiene Nabucodonosor, entonces Daniel le muestra lo que significa ese sueño, que es el reino de Cristo, prácticamente. Versículo 31, capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies
en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Qué maravilloso. Aquí está hablando en esta profecía, que fue una revelación que se le dio al rey Nabucodonosor. Está hablando es del reino de Cristo, que era una piedra que no había sido cortada de mano, es decir, no venía de voluntad de hombre, y que golpeó a todos los reyes, en la base de los reinos que existían hasta ese momento, que era el imperio babilónico, el imperio medos-persa, el imperio griego y el imperio romano, que eran los más poderosos, pero que cuando llegara el reino de Cristo iba a desmenuzar toda esa influencia sobre las naciones y se iba a ir extendiendo hasta hacerse un gran monte. Esta es la primera parte, nos toca ir a la pausa y ya volvemos. Bueno, un saludo especial a mi hermano Zain, que está por ahí. Se salió. Nairobi. Saludos. Aquí se mantiene fresco, ¿no? Pero el calor allá afuera es impresionante. Venga tu reino.
Muy bien, continuamos. Allí escuchamos, venga tu reino, su presencia worship, creo que se llama este grupo. Buenísimo, buenísimo. Fíjense lo que estamos hablando. Y ya habíamos tocado algo de esto cuando hablamos de Nabucodonosor, de Nimrod. Pero en esta oportunidad, cuando Nabucodonosor, que es el primer rey con un imperio tan grande, que precisamente es en Babilonia, donde se da este imperio, tiene este sueño, y quiero leer lo que continúa. Dice, este es el sueño también, la interpretación de él. Y diremos en presencia del rey. Porque el rey había soñado esto, pero aunque el sueño lo perturbó, él no sabía lo que había soñado. Entonces Daniel está diciendo qué fue lo que soñó y cuál es la interpretación. Maravilloso. Entonces dices, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Es interesante porque el reino que está manifestando aquí Nabucodonosor incluye algo nuevo, que es los hijos de los hombres, pero todo lo que Dios le había dicho a Adán al principio. Gobierna sobre bestias, peces y aves. Y entonces aquí el profeta Daniel le dice a Nabucodonosor, donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, ¿ok? Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, porque es una imagen que tiene la cabeza de oro, los brazos de plata y el pecho, y de ahí va bajando. Cada vez los reinos fueron mezclándose más y eran menos puros. La cabeza de oro porque era el mejor metal y fue el reino más poderoso que establece la idolatría como sistema de dominio, la religión, la idolatría, el adorar imágenes. Pero vienen los otros reinos. Leo rápidamente y explicamos. Dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este está hablando ya del imperio romano, como fue. Pero cuando vamos al capítulo 7, después ustedes lo van a confirmar, está en el capítulo 7 la visión de las cuatro bestias, que son precisamente estos cuatro imperios que se habían levantado hasta que llegó el Señor Jesús. ¿Cuáles eran los cuatro imperios que habían existido hasta que llegó el Señor Jesús? Número 1, el imperio babilónico, en cabeza de Nabucodonosor. Después viene el imperio medo-persa, que fueron dos reinos que se unen para conquistar Babilonia, destruir el reino de Babilonia, el imperio babilónico. Se le llama imperio porque los imperios tenían una característica muy diferente a un simple reino. El imperio se identificaba como imperio por las grandes extensiones de dominio que llegaba a tener, por las destrucciones que causaba y por una huella que dejaba en toda la tierra conquistada. En el caso de Babilonia fue la idolatría. En el caso de los medos persas, que podríamos decir hoy en la actualidad los medos persas, se trata de Irán y la India. Irán y la India. Esos son los medos y los persas, que en ese momento se unen para destruir al imperio babilónico y establecen el imperio medos persa, que la huella que dejan en la historia es que establecen un sistema jurídico, y ustedes ven cuando Daniel se enfrenta a varias situaciones, porque decían que la ley de los medos y persas no podía ser quebrantada. Es decir, establecen un sistema legal donde lo principal era la ley. Después del imperio medos persa viene el imperio griego, encabezado por Alejandro Magno.
Fíjense que ya Daniel estaba visualizando lo que se iba a dar, cómo iba a suceder. Y el imperio griego que traía, bueno, traía un sistema, lo que llamaron el helenismo, que era culturizar, además que tenían un sistema ya dándole forma a la política, sistema político, y estaban culturizando con el lenguaje todas las tierras, con la cultura griega. Y empieza la cultura griega a extenderse en todos esos dominios que llegó a tener Alejandro Magno y después, bueno, todos los que lo sucedieron en ese reino, ese imperio. Después del imperio griego se levanta un imperio más fuerte, como lo indica el mismo Daniel en la revelación que le da a Nabucodonosor, que es el imperio romano, que estaba representado por el hierro, y por ser el hierro tan fuerte es porque iba a desmenuzar, iba a destruir todo a su paso. Y ese imperio romano, en la imagen que vio Daniel, estaba después ligado el barro con el hierro, que estaba ya en los pies, porque estaba hablando de todas las mezclas y todas las alianzas que iba a hacer el imperio romano. Pero que una vez, cuando cayera esa piedra que venía del cielo y tocara los pies de esa imagen, iba a destruir todo, iba a desmenuzar todo, desde la cabeza hasta los pies. Esa piedra es Cristo. Y fíjense cómo continúa. Muy bien. Y lo que viste, versículo 41, de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esto es maravilloso. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta profecía está hablando claramente de la manifestación del reino de Dios y que iba a superar, iba incluso a desmenuzar, iba a contaminar tanto a todos esos reinos que iban a desaparecer. Es maravilloso entender esto. El versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Wow, maravilloso. Entonces nos vamos a cuando llega ese reino que no fue cortado por mano de hombre. Llegó a la tierra. Estaba siendo anunciado. El reino se ha acercado. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 12. Mateo capítulo 3, versículo 2, perdón. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista. Cuando pasamos a Mateo 4, 17, hablando del principio de la predicación del reino por medio del Señor Jesús, dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Interesante, ya ahí estaba la manifestación de eso que había sido anunciado por Daniel. Todos esos reyes que habían existido antes y que aún quedaban algunos vestigios de ese imperio romano que tenía sus dominios hasta Jerusalén, donde se está manifestando el Rey eterno.
iban a ser destruidos por la vida del rey que estaba llegando a la tierra, de Cristo. Y en Mateo capítulo 13, por eso Cristo, nuestro Señor, explica cómo iba a ser ese reino. Fíjense que es interesante porque Daniel dice es una piedra que no ha sido cortada con mano de hombre porque viene del cielo. Y el Señor Jesús lo decía, yo vengo de arriba. O sea, no, yo vengo de arriba. Hablando de eso, fíjense como dice Mateo capítulo 13, tiene varias parábolas del reino. Dice, por ejemplo, Mateo 13:24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Vamos a la pausa que corresponde y ya volvemos. Ajá, Josefina Infante, Argelia. Escuchas Radio Dinámica 1490 AM. Me gusta esa música, que es como música venezolana. De la Gran Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. En Dinámica son las 5:30 minutos. En un mundo lleno de temores, Dinámica transmite valentía. En un mundo lleno de indiferencia, Dinámica transmite la misericordia. Por eso somos tu alternativa. Somos el mensaje diferente. Les invito a sintonizar de lunes a viernes el programa preferido de 5 a 6 de la tarde, Tras las huellas del Mesías, Jesús de Nazaret, por el dial. Estaba cumpliendo varios años. Varios años el programa, me dijo el hermano José. Sí. Muy bien, y continuamos. Fíjense lo que estamos leyendo. Bueno, les leí solo el versículo 24, pero pasamos al versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, porque aquí habla el Señor Jesús 7 parábolas y todas acerca del reino. Les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Hablando del reino siempre en estas parábolas, estos ejemplos que utiliza el Señor Jesús, es igual como lo que vio Daniel. Fíjense que fue una piedra que pegó en la imagen, una imagen gigantesca de oro, plata, bronce, hierro y barro, pero una piedra la desmenuza, una simple piedra que le golpea en los pies. Asimismo, aquí una semilla de mostaza se convierte en un árbol frondoso que va a cobijar con sus ramas a las personas, a todos los que se abrigan debajo de él. El versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Fíjense que siempre el ejemplo es como de algo pequeño, pero poderoso. Algo pequeño que pareciera insignificante al principio, pero que a la larga va a cumplir su propósito. A la larga va a lograr influenciar todo, de llenar todo. A la larga. Por eso es que nosotros no debemos desesperarnos con las cosas, porque las cosas grandes, las cosas de mayor valor, duraderas, empiezan así. Es una idea pequeña, pero se va a transformar en algo grande y maravilloso. Así es la visión del reino, como lo estamos leyendo. Y dice, versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, sin parábolas no les hablaba. Entonces fíjense que Jesús viene hablando de varias parábolas acerca del reino, versículo 44. Además, el reino de los cielos
es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos al otro, versículo 45. También les refirió otra parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Qué maravilloso. Fíjense que en estos ejemplos que estamos viendo, siempre el reino es de mayor valor. Es una perla preciosa, es un tesoro escondido. Pareciera insignificante, pero tiene gran potencial, gran poder. Como en el caso de la levadura, en el caso del trigo sembrado en el campo. Siempre pareciera que es algo insignificante, pero con mucho potencial, con mucho poder. Una semilla con mucho poder, una piedra pero con mucho poder. Qué maravilloso entender esto, porque es posible que Dios te haya dado, hablando del reino, algo que tú piensas que es insignificante, pero si está alineado con el reino de Dios, si lleva esa potencialidad, hablando del reino, está destinado al éxito. Fíjense, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge a toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Vamos a otra, porque me gusta que terminemos en el sentido de todas estas parábolas que estaba hablando Jesús rápidamente por el horario en la radio. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Ellos dicen que sí habían entendido, ¿no? Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas. Pero lo que quiero que transmitir aquí, en estas clases que estamos dando, estas palabras que compartimos, es lo importante del mensaje acerca del reino. Y es maravilloso ver cómo el Señor Jesús lo transmitía y estaba consciente de lo que representaba. Porque es un solo hombre que está llegando, así como lo vemos como esa semilla de mostaza, así como esa perla preciosa, así como ese tesoro escondido en la tierra. Pero en este caso el reino que está llegando a la tierra era el mismo Señor Jesús, el mismo Cristo, que pareciera que es algo insignificante, un solo hombre, pero que ahora vemos, como se anunció por medio del profeta Daniel, cómo ha llenado toda la tierra, porque dice que esa piedra, en lo que tocara la tierra, se iba a convertir en un gran monte que iba a llenar toda la tierra. ¿Hasta dónde ha llegado el nombre de Cristo? ¿Hasta dónde ha llegado la influencia de Cristo? ¿Qué se ha logrado por medio del cristianismo, si podemos llamarlo así? ¿Qué se ha logrado por medio de la predicación del nombre del reino de Cristo? Del nombre del Rey Jesucristo. ¿Qué es lo que se ha logrado? Todo el mundo civilizado que conocemos hasta ahora es gracias a la predicación del Evangelio. La primera imprenta, cuando se empezaron a imprimir los libros, que trajo como consecuencia el desarrollo, la era de la Ilustración, del Renacimiento. Bueno, se imprime por primera vez, es la Biblia. Se crea la imprenta para imprimir la Biblia por medio de un hombre llamado Johannes Gutenberg en 1545 más o menos. Ya se comienza a hablar de las grandes reformas, el Renacimiento, la transformación
política, social, cultural, económica. Todo esto ha venido gracias a lo que se había anunciado, de que iba a llegar un reino y que se iba a extender por toda la tierra. Y gracias a este reino de Cristo, nosotros hoy entendemos lo que es la familia, entendemos lo que es el respeto a los ancianos, a los mayores, entendemos lo que son los principios éticos, el perdón, el amor, la no agresión, todos estos valores que se encuentran muy arraigados a la cultura de Cristo, a la vida de Cristo, que fuimos llamados a predicar en este tiempo. Hoy ese mensaje está en ataque, claro, pero aquí no debemos temer, porque aquí dice que una vez que ese reino tocara la tierra, nunca más sería destruido y no sería dejado a otro. Asimismo lo indica el profeta Daniel, de que una vez que el reino de Cristo tocara la tierra, lo que iba a hacer era siempre extenderse, siempre llenarlo todo, contaminarlo todo, en el buen sentido de la palabra. Pero nosotros debemos entender ese poder del reino y dejar de creer que las tinieblas triunfarán, que la ignorancia dominará el mundo. No, no es la ignorancia, es la vida del Rey eterno, manifestado a través de cada uno de sus hijos, de cada uno de sus embajadores, de sus representantes, de los que portan esa palabra de luz, esa palabra de entendimiento, de iluminación, a esos reyes entendidos que constantemente se van levantando en diferentes partes para anunciar la vida del Rey Jesucristo. ¿Y qué representa esa vida? Bueno, nosotros creemos precisamente en la familia, creemos en la vida, creemos en la pareja conforme al propósito eterno de Dios, el diseño original. Varón y hembra los creó Dios. En eso creemos, eso anunciamos. Creemos en el valor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Estaríamos en contra nosotros en la interrupción del embarazo o lo que se llama el aborto, y en contra también de la eutanasia, o lo que le quieren dar un eufemismo llamándolo la buena muerte, que es agarrar a los ancianos e inyectarlos para que ya descansen, porque no queremos que sean una carga. No, no, no. Nosotros creemos en la vida, queremos respetar la vida desde la concepción en el vientre hasta la muerte natural y acompañar a nuestros ancianos hasta el último día de sus vidas. Eso es lo que creemos, porque es lo que nos enseña la vida del Rey Jesucristo, a amar al hombre, a amar la naturaleza. Creemos en que debemos preservar la naturaleza también. Amamos a los animales también. Es importante saber estas cosas. El medio ambiente. Si hay alguien que tiene que salir en defensa del medio ambiente, si hay alguien que tiene que salir en defensa de la vida, del derecho al hombre, al humano, somos nosotros los que predicamos el reino de Cristo. Por eso el apóstol Pablo lo anunciaba de la siguiente manera. Dice que la creación anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Fíjense que ese versículo es interesante. Se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 19, 18, 19, 20, donde habla claramente de que la creación en general anhela, el deseo ardiente de la creación es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque son los hijos de Dios los que pueden gobernarla con justicia, son los hijos de Dios los que pueden preservarla, cultivarla como se le ordenó a Adán, que llenara la tierra de la gloria de Dios, que la cultivara, que convirtiera toda la tierra en un paraíso. Esa era la orden que había para Adán. Pero Adán lo podía hacer porque Dios estaba en Adán, poniéndole nombre a los animales y haciendo todo. Cuando Adán peca, hubo una separación. Y para eso viene Cristo, para restablecer el reino. Que sea Dios en el hombre, hoy haciendo las cosas. Por eso cuando usted está ayudando a alguien, es Dios a través de usted ayudando a esa persona. Cuando usted está sanando a alguien, es Dios a través de usted sanando. Cuando usted está proveyendo, cuando usted está cuidando a alguien, es Dios a través de usted. Porque Cristo vino para restaurar esa relación.
perfecta, de que Dios se manifieste a través de nosotros. Por eso es que ahora se dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Es Dios a través de ti, Dios a través de mí, quien está obrando, quien está haciendo las cosas. Por eso no debemos tener miedo. Por eso no debemos creer al desastre. Por eso no debemos creer a la destrucción. Tenemos que creer es al poder de Dios que está en nosotros. Y Él hará lo demás. Vamos a la pausa que corresponde y ya volvemos. Saludos. Por aquí veo mis hermanos. Mi hermana pastora Berenice. Mi mamá, mi hermana Jenny. Sí. Voy a poner, tengo aquí 2 minutos atrasado aquí, lo voy a poner exactamente. Con razón. De Dios. Y a ese grupo, ¿quién es? Ah, sí. Ah. La que tenían ese estilo eran los de Torre Fuerte. Muy bien, y continuamos. Fíjense lo que estamos hablando acerca del reino. Lo importante que es entender ese mensaje. La palabra reino significa, para los que
están siguiéndonos ahora, o los que se están conectando hoy por la radio, reino significa originalmente influencia de poder. Hasta donde llegue la influencia del poder de algo, ese es un reino. Y para que un reino se extienda no hace falta que el rey se mueva hasta ese lugar. Con solo mover su influencia hasta ese lugar, ya el reino se está extendiendo. Y eso lo vemos a través de la historia, cómo se extendían los reinos. Fíjense, el reino de España llegó hasta estas tierras. No trajeron el palacio de España para acá, no, simplemente movieron su influencia y hasta el día de hoy vemos las huellas de esa influencia, de ese reino, que tenemos el mismo idioma que ellos y dicen que algunas comidas parecidas y la infraestructura también, que hay personas que han ido a España y ven como que hay partes que se parecen mucho a Venezuela, más que todo en la parte colonial y todo esto. Es interesante porque esa es una muestra de que los reinos pueden extenderse a otro lugar. Por eso cuando el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos, les decía, cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, que venga tu reino, para que se haga tu voluntad. Es decir, que venga esa influencia de poder, y así como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Es igual a lo que sucedió en el mundo cuando los reinos se extendieron. Entonces lo que sucedía en España, ellos extendían su influencia a través de sus embajadores, a través de sus regentes, hombres que en representación de ese reino llevaban esa influencia y enseñaban a los indígenas de estas tierras a hablar como ellos hablaban, a comer lo que ellos comían, a vestir como ellos vestían, porque le transmitieron completamente la cultura de su reino. Eso es lo que debemos hacer nosotros cuando estamos predicando el reino de Dios. Y como el mismo Señor Jesús dijo, mi reino no es de este sistema, mi reino no es de este mundo. Es decir, no estamos hablando simplemente de culturas humanas, estamos hablando de una esencia espiritual, de una mentalidad espiritual, de un dominio espiritual, de principios espirituales que gobiernan el universo y que Cristo ahora nos ha encomendado a que nosotros seamos parte de ese reino. Es maravilloso y que podamos compartirlo, expandir ese reino a otros lugares, ese dominio, que Dios reine en los hogares, que Dios reine en las comunidades, que Dios reine en las naciones. Es maravilloso, sí se puede, porque muchos dicen, wow, cuando ven tantas noticias, tantas cosas malas, dicen, oye, esto no continúa. Pero hay esperanza en Dios. Fíjense como dice Lucas 17:20. Preguntando los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Fíjense, los fariseos estaban interesados en saber cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió Jesús y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Wow, esto es maravilloso. Ellos estaban preguntando por la venida del reino y ya estaba delante de ellos y no lo veían. Por eso cuando Nicodemo le dice al Señor Jesús, oye, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor Jesús le responde rápidamente, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Le estaba diciendo que no lo estaba viendo como lo que él realmente era. Nicodemo simplemente lo estaba viendo como un gran maestro, como uno que hacía milagros, pero no lo estaba viendo como el reino de Dios manifestado, el Rey eterno, el Cristo manifestado. Y él le dice, necesitas nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de Adán, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido de Cristo, Espíritu es. Eso es lo que quiere decir allí. Solamente en Cristo es que podemos ver y experimentar la vida del reino. Bueno, como
Debe ser, llegó la hora. Y para los que tienen algún comentario o algo, lo pueden hacer a través de las redes sociales, en el Facebook, Rodney Blanco, o por la radio también, el grupo de WhatsApp de mi hermano José Hernández, creador y productor de este programa. Pueden escribirle al grupo de WhatsApp Tras las Huellas del Mesías. Estuvimos trabajando para ustedes en los controles y musicalización nuestra hermana Patricia Rojas de Cova. En la dirección general de la estación, nuestro hermano Manuel Felipe García. Y quien les habló, su hermano Rodney Blanco. Chao, será hasta el próximo programa.